Bueno, vemos poquitas caras nuevas. Espero que se hayan, que se conecten más personas en un rato. Mientras iniciamos nosotros la clase normal, aunque ya hay dos o tres invitados por allí que no han estado con nosotros antes. El propósito de la invitación fue que pues se dieran cuenta de lo que estamos haciendo en este diplomado. Esta será nuestra nueva clase, 9-10, décima clase del diplomado de autosanación integral con técnicas holísticas selectas. Está muy largo el nombre, ¿verdad? Bueno, autosanación holística. Y aquí en este diplomado estamos aprendiendo de las diferentes formas de autoconocimiento del ser. Sabemos que no solo somos el cuerpo que vemos, que tenemos otras cosas que nos componen, y vamos a empezar por el principio, por saber cómo somos, cómo funcionamos. Y es como cuando les regalan un teléfono nuevo, muy moderno, y si no estamos acostumbrados a este tipo de aparatos, pues no sabemos qué hacer con él. A veces hasta los descomponemos por el mal uso que les damos, precisamente por el desconocimiento de cómo funciona. Entonces, de eso se trata este diplomado, de aprender a conocernos, saber quiénes somos, cómo funcionamos, qué componentes tenemos y cuál es el propósito, la finalidad de ser lo que somos. Y cómo podríamos a partir de eso modificar nuestra existencia, nuestra forma de vivir, de funcionar. Entonces vuelvo al ejemplo del teléfono. Si conocemos bien al teléfono que tenemos, le podemos sacar más provecho. A veces tenemos funciones por ahí en un teléfono muy sofisticado que no sabemos ni para qué sirven y lo estamos desaprovechando. Es lo mismo con nosotros. No conocemos todas nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestros alcances y toda la capacidad que tenemos de ser creadores de nuestra propia realidad de una manera óptima. Entonces, bueno, este diplomado lo que pretende es eso, llegar a un nivel de autoconocimiento superior al que tenemos, de modo que podamos dirigir nuestra vida de una manera más saludable, sin tantos problemas, bloqueos, emociones que nos están atormentando, sin repetición de situaciones que decimos, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre cometo los mismos errores? ¿Por qué conozco el mismo tipo de personas? Etcétera. Entonces, o por qué me enfermo de tal o cual situación y no entiendo ni por qué. Y lo mejor es cómo sano, cómo mejoro mi vida, cómo cambio esas emociones que me atormentan, que no me dejan vivir la vida feliz. Conocemos gente pues en la desesperación de no saber qué hacer con su vida, pues comete otras circunstancias que en lugar de ayudarles empeoran su situación. Entonces, bueno, aquí vamos a aprender un poquito cómo somos, es nuestro manual de usuario, este diplomado es un poco eso, autoconocimiento, pero desde, como el nombre que les dije al inicio, técnicas selectas. ¿Por qué selectas? Porque hay tantas cosas ya en este momento por allí que no sabemos a qué de todo lo que está por allí ponerle atención, qué es lo que nos puede funcionar mejor y qué no, con qué criterio elegimos alguna técnica u otra. A veces esa selección nos confunde más y caemos en información que a veces no es la apropiada para nosotros en el momento. Entonces, bueno, yo hice esta selección en mi experiencia de lo que he conocido hasta ahora. Es lo que mejor me ha funcionado, lo que más me ha hecho sentido, lo que a mí me ha hecho comprender de mejor manera quién soy y cómo funciona el mundo.
y quise compartirlo de esta manera con este diplomado. Entonces, la idea es que compartamos un poquito de este conocimiento, de esta experiencia, y que gente que que creemos que puede serle útil esta información es a la que invitamos hoy. Entonces, nuestro diplomado de esta generación está compuesto por 27 participantes. Tenemos la ventaja de grabar cada clase y dejarla en una plataforma en la que pueden todos, en el momento que lo deseen, consultar los videos grabados, el material que se les comparte en PDFs, libros, videos y otras cosillas por ahí que les he compartido. Entonces, bueno, este diplomado sabemos que dura todo un año. Son alrededor de 30 y tantas clases las que tendremos durante todo el año. En esta generación vamos en la clase número 9 o 10. Aunque es la 9, tuvimos una clase extra que no contó como clase completa, pero bueno, estamos apenas en el inicio, digamos, entrando en la segunda tercia de este diplomado, en donde apenas vimos como lo más básico, estamos viendo todavía lo más básico, lo más simple de todo esto. Empezamos a veces, tenemos ritmos diferentes y todos nosotros pues somos distintos, tenemos distintos ritmos de aprendizaje, de formas de comprender el mundo. Entonces, yo voy un poco al ritmo más tranquilo, sin ir demasiado lenta. Algunas personas, algunos de ustedes de pronto me dicen, oye, es que vas muy rápido. Yo siento que esto no lo alcanzo a asimilar cuando ya viene más información y más información. Y hay quienes me dicen todo lo contrario. Oye, no, esto está como lento, yo quiero más acción, como que una vez a la semana se me hace muy poco, quiero algo intensivo. Entonces, pues, no podré ir más rápido para los que esto está demasiado acelerado, ni tampoco más lento para los que quieren más, pues se desesperarían mucho. Entonces, trato de ir mediando. No puedo darle gusto al 100%, pero lo más posible trataré, ¿no? Y como les he dicho, también tenemos la ventaja de que en este diplomado, aparte que lo hacemos en línea, podemos atravesar distancias, recorrer distancias sin movernos. Tenemos gente del extranjero que nos acompaña de diferentes puntos del país. Entonces, esa es la gran ventaja. La otra es que queda grabado, que podemos consultar en la clase cuantas veces lo deseemos. Y una más es que pues hay que hacer honor a la tecnología, porque justamente esto que yo les enseño tiene mucho que ver con una tecnología humana. Esto que vivimos con los aparatos electrónicos ahora, con la tecnología, es solamente una copia de lo que realmente somos los humanos, de todo lo que podríamos alcanzar a hacer nosotros como humanos con nosotros mismos. Entonces, bueno, esta es la invitación para los que están por primera vez con nosotros. Tomar esta clase hoy va a ser algo muy básico, vamos a hablar de manejo de energía, pero no quise tomar una clase con más complejidad porque pues entrarían como los que no han iniciado esto, pensarán, ¿y esto de qué me hablan? Porque no tenemos los antecedentes, ¿verdad? Entonces, esta clase creo que es muy genérica, lo puede ver cualquiera, le puede interesar a cualquiera. Mucho de esto tal vez ya lo sepan, pero es un repaso, digamos, para los que ya lo saben y algo nuevo para los que inician en esto que les puede ayudar mucho a comprender lo que sigue. Entonces, esta clase va a ser una plataforma para lo que viene, con lo que vamos a empezar a comprender cómo funcionan las correcciones cuánticas, cómo es que cuando hacemos una terapia a distancia podemos alterar el campo energético de una persona y ayudarle a sanar emociones o hasta enfermedades físicas o situaciones en su vida sin necesidad de estar cerca, sin necesidad más que de hablar y de tener un contacto energético.
Entonces, eso a veces es difícil comprenderlo. Nuestros alcances hasta hoy no nos daban para entender o comprender cómo funcionan muchas de estas tecnologías terapéuticas, que empiezan a ponerse fuertes, a ponerse de moda, no de moda, pero empiezan a tomar una fuerza muy, muy padre porque mucha más gente está cada vez buscando este tipo de alternativas para solucionar muchos problemas de su vida. Entonces, bueno, comencemos. Denme chance, voy a abrir la ventana porque otra vez me siento como en Acapulco. Ok, pues bueno, vamos a dar una revisadita. ¿Quiénes están? De los ya conocidos, pues ya nos conocemos, pero aquí está, por ejemplo, Ara. Ara Plata, eres tú. Amiga, mucho gusto verte por aquí. Este, una de las Lupitas que está conectada, no sé quién es. La otra Lupita, sí la conozco, desde Aguascalientes. Bienvenida, Lupita. ¿Quién más? Ramiro Gómez, no tengo el gusto, no sé quién es, pero bienvenido, ojalá les guste esta clase y se lleven un aprendizaje nuevo hoy. Lupita Villalobos, falta Lupita Tapia, no sé quién sea, pero bienvenida. Gracias por la presencia. Grace, hola. Geo, mi hermana, Berito, mi tía. La mitad de mi familia me siguen, no sé por qué. Pero bienvenidos todos. Y los del grupo que ya están en este diplomado desde el inicio, otra vez, hola a todos. Ojalá se conecten más personas, vamos a iniciar. De todos modos, esta clase va a quedar grabada para que la compartan con las personas que quieran o que crean que pueden estar interesados en estos temas, ¿vale? Bueno, pues entonces hablábamos que la clase de hoy se va a tratar del manejo de energía. ¿Qué es el manejo de energía? ¿Por qué hablamos en todo momento de que la energía es tan importante? Bueno, vamos a empezar como desde cero, ¿no? En la vida nos hacemos siempre la pregunta de cuál es el sentido de la vida, como para qué estoy aquí. Eso lo hemos tocado en otras clases, con otras perspectivas. Y para entender la vida tendríamos que entender de qué está hecha. Y la vida, pues no es otra cosa más que energía. Partamos desde ese punto. ¿Qué es energía? Recuerdan que en alguna otra clase les hablé del punto cero, es en el que estábamos todos en una cápsula, en una burbuja, o como, ¿cómo se dice? Una esfera compactada que no medía más de lo que mide un chícharo y que en esa energía toda compactada cabíamos todos y todo lo que somos ahora en los planetas, multiversos, universos y demás existencias. Y que al ocurrir el Big Bang, que eso no sabemos por qué ocurrió exactamente, pero científicamente se ha demostrado que esa pequeña bolita de energía o de materia que se empezó a expandir, empezó a generar lo que vemos en el universo, en los multiversos, los planetas, las galaxias, los sistemas solares, hay muchos. Nosotros vivimos en uno de ellos y somos una pequeñísima partícula de toda esa cantidad de materia que se expandió. Entonces, en toda esa expansión hay diferentes niveles de representación de la energía. La energía, si nosotros vemos, analizamos cualquier objeto, cualquiera que tengamos a nuestro alcance, una roca, un árbol, un vaso de vidrio, lo que sea, una planta, lo que sea, y la ponemos al microscopio,
con un lente muy poderoso, un microscopio electrónico, y pudiéramos amplificar al máximo de qué está hecho, encontraríamos las moléculas, las partículas cuánticas y los quarks, que es a lo que llaman ahora física cuántica, pues los paquetes de energía que tienen información grabada, guardada ahí. Entonces, ¿qué somos en realidad? Todo lo que vemos en el universo, cualquier materia que veamos dentro del universo, es al final de sus partículas, somos paquetes de energía. Se veía en los estudios que hacen los científicos cuánticos que hay más de lo que no podemos ver que de lo que sí podemos ver. Eso a lo que no podemos ver le llamábamos vacío. Eso que aparece como vacío no es más que energía que no podemos ver, pero que también es energía. Entonces, a ver, por aquí, ¿me haces favor, Miguel, de contestar en el chat las dudas que tengan los participantes, porfis? Ok. Bueno, entonces les decía, todo lo que vemos, hasta lo más sólido, es energía. Lo que no vemos, que creemos que es vacío, también es energía. Hay diferentes formas de percibir la energía. La parte más densa, la más condensada, les decía, si vemos en el microscopio algo sólido, que ante nuestros ojos parece sólido, lo analizamos en el microscopio, al ampliarlo podemos ver que hay moléculas, átomos, y esas pequeñas partículas moviéndose a una gran velocidad, tan rápida que da la sensación de que está estática, pero es energía en movimiento, en una vibración tan veloz que puede parecer que está estática. Es igualito que lo que pasa con las aspas de un ventilador. ¿Se han dado cuenta? Cuando está parado, pues podemos ver la separación o los huecos entre una aspa y otra, ¿no? Podemos meter la mano y saber dónde se delimita una aspa de la otra. Pero cuando empieza a moverse, aquí mismo mi mano da esa misma sensación. Si se fijan, mi dedo se queda quieto y podemos ver dónde empieza, dónde termina. Pero si yo me muevo rápido, llega un punto en el que no se ve, parece que se ve una tela transparente, ¿no? Se ve una capa transparente. Igual pasa con las aspas del ventilador o con los rayos de una rueda de una bicicleta. No se ven y parece que están quietos cuando van a más velocidad. Entonces, la vibración de las partículas es la misma cuando algo aparece o parece sólido ante nuestros ojos. Cuando nosotros vemos que un aspa de un ventilador está girando demasiado rápido, no vamos y metemos la mano. ¿Por qué? Porque va a chocar con nuestra mano, ¿no? Nos va a golpear. Lo mismo sucede con las partículas en movimiento de un objeto que sentimos sólido. Lo podemos tocar, pero no lo podemos traspasar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos como sólido, por ejemplo, una pared, no la podemos traspasar, la podemos tocar y pero es solo una sensación, una percepción. Lo mismo que cuando vemos las aspas de un ventilador girar. No vamos a traspasarlo porque va tan rápido que el mismo movimiento veloz nos impide pasar para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa con las cosas suaves? Por ejemplo, una almohada. La vibración de sus partículas es menos rápida que la de la vibración de una roca o de un ladrillo, pero es más rápida que la de, no sé, la del viento o la del aire.
la de la voz, la del sonido. Entonces, como todo en esta existencia es energía, lo único que la diferencia de una forma y de otra es la velocidad de la vibración con la que estas partículas se mueven. Todo está hecho exactamente de lo mismo, de paquetes de energía, ya sea muy densos, que son los que se mueven mucho más rápido a velocidades muy, muy altas, o las que se mueven a velocidades más lentas, como las del sonido. Bueno, voy a tratar de ponerles una imagen aquí en la pantalla. ¿Pueden ver mi escritorio? Ok. Oh, oh. Bueno, pueden ver esta imagen en donde el espectro de la luz nos muestra los diferentes tipos de vibración que tiene la energía y donde puede ser visible a nuestros sentidos y donde ya no es visible a nuestros sentidos. Sabemos que la luz, recuerdan ese triangulito como el del logo de Pink Floyd, que es el triángulo de la refracción de la luz, donde a través de ese triángulo pasa un rayo de luz que es blanco, y cuando pasa por ese triángulo, por ese cristal, se refracta o se separa en 7 diferentes colores, como los del arco iris. Bueno, estos son los colores básicos de la luz que, si se juntan, se vuelven a ver blancos. Entonces, en esta separación o refracción de luz que entra en nuestro sistema, en nuestra tercera dimensión, por eso es el triángulo, en esta 3D solo podemos ver, sentir, percibir en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, en estas 3 dimensiones entran nuestros sentidos en este rango nada más, donde dice visible. Si lo ven, aquí este pequeñito espacio. Esto es lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que vibramos en estas frecuencias. Entonces, el arco iris, por ejemplo, puede ser visible con estos 7 colores que van desde el violeta, el azul denso, el azul índigo, el azul claro, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Entonces, así como las escalas musicales. Hay do, re, mi, fa, sol, la y si. Son 7 notas básicas. Pero hay notas que no son audibles a nuestros sentidos, a nuestros oídos. Y hay otras ondas en la luz también que no podemos percibir. Entonces, arriba de la frecuencia más alta que podemos ver, que es la del violeta, están los rayos ultravioleta, y de ahí para arriba. Los rayos ultravioleta significa que están arriba del violeta, más allá del violeta, que sí alcanzamos a percibir. Esa vibración, esas frecuencias vibran en una densidad diferente a la que podemos percibir. No quiere decir que no existen, están allí. Entonces podemos percibirlos. Por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de los rayos ultravioleta. Nos podemos proteger de ellos con lentes especiales. Los rayos X, que están más arriba todavía de los ultravioleta, los podemos percibir cuando analizamos una placa de rayos X. Es lo que traspasa nuestro cuerpo de tal manera que permite ver lo que hay dentro. Y los rayos gamma, que ya se usan para otras cosas, ¿no? Estas frecuencias aquí están medibles en diferentes cantidades. No nos vamos a meter en estos tecnicismos, pero ahí están los hertz, los megahertz y todo ese rollo. No nos interesan en este momento, pero están allí. Bueno, debajo del color rojo, que sí alcanzamos a percibir, está
la radiación infra, ¿sí? Que es la que está debajo que tienen una densidad todavía más ligera, más espaciada. Entonces, los rayos infrarrojos y de ahí para abajo son los que están eh, vibrando en esta otra frecuencia menos densa. Entonces, aquí vemos que entre ellos está la energía que hace posible la comunicación vía celular, la que hace que los hornos de microondas funcionen y puedan cocinar o calentar ciertos alimentos. Está la energía de las computadoras, la de las antenas, etcétera. Toda esta energía, si se fijan, es mucho más amplia, la que está debajo del rojo, la infrarroja, y la que está arriba de la violeta, que es ultravioleta. Están en rangos mucho más amplios que los que sí podemos ver. O sea que hay mucho más de lo que no vemos que de lo que sí vemos. ¿Ok? Entonces, antes, bueno, muchas épocas de la existencia humana se ha ignorado que esas otras frecuencias estaban ahí. Entonces, terminábamos por creer que lo único que existía era lo que sí podíamos ver, sentir y escuchar, pero no es así. Entonces, por eso podemos darle explicación a muchas cosas que están sucediendo ahora y que podemos hacer con este tipo de terapias. Por ejemplo, cuando ustedes han recibido terapia conmigo, con las sesiones de Yuen, ¿qué es lo que hacemos? Que yo puedo entrar en ese campo cuántico o energético que no vemos, que no es perceptible a los sentidos físicos, pero que se alteran, que se pueden modificar de alguna manera. Entonces, eso es lo que vamos a aprender más adelante, cómo alteramos esos campos electromagnéticos de esa vibración o esas frecuencias energéticas que no vemos. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, que lo visible es muy poquito, que lo no visible es lo que es más, y que actualmente pues ya la tecnología nos está llegando, nos está ayudando a comprender mejor esto. Entonces, cuando alguien que no cree mucho en este tipo de terapias y que viene por primera vez a una consulta, de pronto me cuestiona mucho este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que sin vernos? Porque luego me dicen, oye, es que quiero que la sesión sea presencial. A veces yo no, por falta de tiempo, les pido que me dejen darles las terapias por teléfono, porque pues es más práctico, ¿no? Las distancias ya sabemos que en esta Ciudad de México pues son muy, muy largas. Entonces nos facilitamos mucho la forma de trabajar. No por eso no funciona. Entonces les tengo que explicar a veces un poquito de todo esto, y es lo mismo que les digo siempre. ¿Por qué no cuestionas que ahorita que estamos hablando por teléfono, no hay un cable entre nosotros, no estás viendo la voz y me estás escuchando? Ajá. Es lo mismo con estas terapias. Podemos llegar a tener contacto con estas otras frecuencias, con estas otras vibraciones energéticas y cambiarlas, alterarlas. Para eso es la tecnología, para saber cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con la escala de sonidos. Tenemos aquí la escala de sonidos, lo que alcanzamos a escuchar y lo que no es audible a nuestros sentidos. Entonces, los infrasonidos son los que están debajo de la frecuencia del rojo y los ultrasonidos son los que están más allá de la frecuencia del violeta. Entonces, hay sonidos que no son perceptibles a nuestro oído, pero que están allí. Por ejemplo, los animales tienen otras frecuencias auditivas. Ellos pueden escuchar otras cosas que nosotros no escuchamos y viceversa. Entonces, por ejemplo, nuestros perritos, ¿no? Sabemos que tienen un sentido auditivo mucho más fino y más desarrollado que el nuestro, y pueden alcanzar a escuchar cosas que nosotros no. Si recuerdan un poco las leyes universales, podríamos relacionar o darnos cuenta cómo corresponden
les decía, de las 7 notas musicales básicas, que son del do al si, son 7 las que primarias, pero esas 7 se pueden combinar entre sí y generar otras notas más diversas, más complejas, ¿no? Lo mismo con los colores. En una paleta de colores, cuando combinamos esos 7 colores básicos, podemos generar infinidad. Vamos a escoger uno por uno. Supongamos que de esos 7 que ya conocemos, elegimos el rojo y lo combinamos otras 7 veces con los otros 7 colores. Y luego le ponemos más o menos cantidad y generamos siempre un tono diferente. Y cada mezcla da un tono distinto y una infinidad de colores que podemos combinar. Lo mismo pasa con nosotros. Los humanos todos somos diferentes porque aunque estamos hechos de la misma materia prima, nos diversificamos tanto a la hora de usar los principios universales. El principio de generación, esa combinación de A más B, de esperma más óvulo, de la información que tiene uno más la que tiene el otro, da como generación un nuevo ser diferente. Es como cuando les decía que si mi mamá era azul, mi papá es amarillo, yo voy a ser verde. No voy a ser ni azul ni amarilla, voy a ser verde. ¿Por qué? Porque tengo ambas informaciones, ambos colores en mis memorias y entonces yo genero un color distinto, con identidad propia. Entonces, así es todo. En este universo todo está combinado, está mezclado con diferentes escalas, frecuencias, vibraciones, colores, sonidos, etcétera, hasta ser lo que somos. Por eso todos, aunque seamos iguales, también somos perfectamente diferentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? La sesión dura 2 horas, terminamos a las 10. Un poquito antes, les voy a hacer algún espacio para los que tengan dudas, preguntas, pero básicamente estaremos 2 horas conectados. Bueno, hasta acá, dudas, preguntas. Ninguna. Muy bien. Bueno, esto, como les decía, es información que yo creo que ya la mayoría hemos escuchado, sabemos, intuimos o ya nos habíamos dado cuenta. Pero ahora, ¿para qué nos sirve saber esto? En el diplomado yo les voy a enseñar a conocernos a nosotros mismos, les decía, y esto es una de las cosas maravillosas que les quiero enseñar, que vamos a empezar a ver en las próximas clases, que es el diseño humano. A ver, vamos a quitar los rayones de quién sabe quién. Ok. Si se fijan, tenemos aquí, les hablaba de que estamos hechos de energía, todos. Los 7 colores básicos de la luz son, pues ya sabemos, el rojo, el amarillo, el naranja, el verde, el azul, y el índigo y el violeta, ¿no? Bueno, digamos que todos tenemos esos mismos colores dentro de nuestro campo energético. Nuestro cuerpo no solo es el cuerpo físico que ya conocemos bien, sino también el campo energético, que es los chakras. ¿Alguien ya sabía de los chakras? De los que no están en la clase, desde luego. Bueno, los chakras sabemos que tienen una correspondencia, hablando de leyes universales, con estos 7 colores básicos. Y bueno, nos tengo acá una imagen de los chakras normal, la que todo el mundo conoce. Bueno, es esta. Esta, si se fijan, tiene como los colores básicos. La corona es, normalmente la muestran blanca,
que es el centro de la cabeza, que en nuestra figura anterior, aquí les puse dos imágenes. Estos serían los chakras, los más conocidos, que son 7, igual que los colores del arco iris o los colores básicos de la luz. Estos 7 chakras están acomodados en esta misma posición. Si se fijan, aquí atrás tenemos una silueta humana. Sobre esa silueta hay 7 figuras, aquí hay 9, pero digamos que los chakras tradicionalmente nos los han enseñado con esta posición. Arriba el chakra corona, luego el tercer ojo que está en el entrecejo, el de la garganta que está en el mismo lugar, el centro del corazón, estaría el plexo solar en esta parte, en este hueco que veo aquí en esta silueta, y luego está el sacral y finalmente el de la raíz. Esta es la posición de estos 7 chakras que tenemos aquí a la derecha en la imagen que les puse, con los colores del arco iris. Bueno, esta otra figura que tengo yo a la izquierda de la pantalla es la del diseño humano. Si se fijan, aquí hay dos chakras más y no tiene nada que ver con los colores del arco iris. Tienen otros colores por otra razón. Vamos a aprender del diseño humano qué correspondencia tiene con estas energías y cómo se define en nosotros cada centro energético o cada chakra. Aquí tenemos esta tabla de correspondencias también con la parte física, ¿no? Si se fijan, la posición del chakra corona, que es este de acá arriba, tiene una correspondencia con estos colores, con estas funciones, con estos elementos, con estos mantras, con estos órganos del cuerpo físico y su símbolo. Este es conocimiento hindú, digamos. Esto tiene ya digamos que ya lo sabíamos desde hace muchísimos años. Los hindúes y la cultura oriental lo maneja desde hace mucho. Actualmente, como les decía en alguna otra clase, el diseño humano ya no maneja solo 7 chakras, sino 9. Se dice que hemos evolucionado, porque otra de las formas de representación de la energía es la energía escalar, que tiene que ver con la escala de crecimiento, con los vórtices de energía que generan un crecimiento, una evolución constante. Entonces, en esa evolución ya nosotros no estamos definidos con solo 7 chakras, sino con 9. Y vamos a aprender después en la clase adecuada para esto. El diseño humano nos define qué función tiene y qué función tiene cada chakra, pero además cómo se define particularmente en cada uno de nosotros, porque aunque tenemos los mismos 7 chakras, no somos iguales. Es lo mismo que los ojos, ¿no? Todos tenemos ojos, pero cada persona tiene una fisonomía distinta. Los ojos de cada uno son únicos. Igualmente los chakras. Nuestros chakras son únicos y tienen diferentes conexiones, filtros, sinergias entre unos y otros. Aquí ven unos puentes que hace que se comuniquen entre sí cada chakra de manera diferente en cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender después, cuando hablemos de diseño humano. Entonces, vamos a ver que aquí la tabla de correspondencias está muy bien definida. En los sonidos pasa lo mismo, cada sonido en nuestra frecuencia tiene una repercusión específica. No tiene la misma repercusión para Mari que para mí en un sonido. Todos reaccionamos de diferente manera a las estimulaciones externas de la energía.
Bueno, aquí hay otra tabla de correspondencias de los chakras, cómo se conocen tradicionalmente. Lo que nosotros vamos a aprender es todavía más complejo, muy diferente, más detallado y de manera personalizada. Cada quien tenemos un diseño único, diferente, y vamos a aprender a calcularlo, a describirlo y sobre todo a sacarle provecho, a saber cómo somos, a conocernos bien y a saber si qué errores estamos cometiendo con nuestro diseño y cómo reparar lo que ya está dañado. Es como todo, tenemos información errónea, información limitante e información funcional e información este, asertiva. Entonces vamos a aprender a definir, a detectar qué tipo de información nos está haciendo daño y cómo corregirla, cómo modificarla. Pero para empezar tendríamos que saber esto, ¿no? Lo primordial de qué estamos hechos y cómo funcionamos. Entonces, una de las maneras en que afectamos nuestro campo electromagnético es con la energía más sutil y es la que no vemos, a la que menos caso le hacemos y la que más influencia tiene sobre nuestro campo electromagnético. Aquí tenemos otras imágenes de cómo nuestro cuerpo no visible tiene tanta información alrededor. ¿Se fijan? Estos, además de los chakras ya conocidos, tenemos otros puntos de energía que se interconectan entre sí y que tienen, así como los colores, la paleta de colores se va mezclando un color con otro y va generando un tono diferente, lo mismo nuestro campo electromagnético va formulando diferente tipo de información de acuerdo a lo que estamos conectando de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Nuestro campo electromagnético se vuelve una especie de medusa, como vemos aquí, que son como esas larvitas no visibles, que son como los cabellos de la medusa, que están allí, no los vemos, pero están como, hagan de cuenta, imagínense que cada una de estas larvitas es como nuestro cabello. Cada uno de nuestros cabellos, que son miles de cabellos los que tenemos, están por ahí alrededor de nosotros y cada uno en la punta tiene una clavija y anda buscando en dónde enchufarse, dónde conectarse para encenderse o para generar otro circuito de luz, otro vórtice, otra escala de energía diferente a la que ya tiene. Entonces, ¿se acuerdan de otro de los principios de universales, que es el de vibración? Bueno, aquí se explica perfectamente el tipo de vibración en la que estamos pues comunicándonos, es exactamente el tipo de vibración que vamos a atraer. Si nosotros tenemos una frecuencia determinada en un pensamiento, que es una energía sutil, no visible, desde cómo pensamos ya estamos transmitiendo mensajes aquí afuera. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo decimos de broma, pero es verdad. Cuando estamos pensando en alguien, esa persona de pronto se acuerda de nosotros y nos llama por teléfono y ¿qué decimos? Ups, te llamé con el pensamiento. Y uno es coincidencia, que es un juego, pero no es verdad, nada es coincidencia, todo es real. Entonces, telepáticamente estamos enviando una frecuencia energética con un pensamiento sutil a una persona y ella responde inmediatamente. Igual que cuando marcamos con nuestro celular un número específico y le llamamos a esa persona del número que estamos marcando y ella nos responde. Igualito sucede con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos. Los llamamos con el código especial o su número directo, que es un nombre, ¿sí? Si decimos el nombre es como cuando digitamos el teléfono de esa persona en el celular. Entonces esa persona responde a ese llamado y dice, aquí estoy.
para qué me querías? ¿No? O se acuerda de nosotros igualmente y responde a ese llamado y dice, no sé, me dieron ganas de llamarte. Entonces, eso es porque estamos conectándonos en esa misma frecuencia. Nuestra clavijita mental, que tenía el pensamiento fulanito de tal, respondió porque mi clavija enchufó perfectamente, embonó exactamente en el código que tenía su nombre. ¿Vale? Entonces no puede enchufar en otra persona, en otro código, porque es perfecto. El mensaje que yo emito es exactamente el que yo conecto y el con el que yo me relaciono, el que me da respuesta. Miguel, sí, vamos a tener todas estas imágenes en la plataforma para que la puedan tener, la puedan consultar cuando gusten. Entonces, así es como funciona nuestro campo electromagnético, ¿sale? El campo eléctrico y magnético eléctrico es la clavija y el magnético es el enchufe, hacen clic, se juntan. Una parte de mí vibra como los imanes en una frecuencia en la que está buscando, escaneando y de pronto lo encuentra y el otro recibe la información y se juntan, ¿sí? Igual que los imanes tienen electromagnetismo. Uno tiene electricidad y el otro magnetismo y por eso se pueden juntar. Entonces, nuestros mensajes son igualmente electromagnéticos. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con mis pensamientos? Pues lo voy a encontrar en mi realidad externa. Exactamente lo que yo pienso es lo que yo voy a generar afuera, lo que voy a encontrar afuera. Y si en todo mi campo de información humana ni siquiera sé qué tipo de información estoy guardando en todo esto, entonces estoy por allí a ciegas, contactando con información que no me gusta y es cuando empiezo a quejarme. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me encuentro este tipo de personas nefastas en mi vida? Pues porque eso es lo que estás atrayendo con tus pensamientos, tus creencias, toda la información que traes guardada. Ya sabemos que toda esta información que tenemos aquí, no solo la tenemos por lo que decimos hoy, porque mucha gente me dice, es que yo soy bien positiva, me la paso hablando bien de la gente, yo no me quejo, o no sé, ¿verdad? Eso dicen, no se dan cuenta. Yo hago el bien a los demás y me va mal, ¿por qué yo tengo que vivir esta situación negativa en mi vida si yo no soy mala persona? Es lo primero que decimos. Bueno, pues porque tenemos muchísima información aquí que desconocemos, que está grabada y que se guardó allí desde hace muchas generaciones atrás. Se dice que estamos cargando con información de nuestros ancestros desde 7, 8 generaciones atrás y sobre todo de las últimas 3 o 4 generaciones anteriores a nosotros. Entonces, todo lo que hicieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás, lo estamos repitiendo nosotros y ni siquiera sabíamos quiénes eran, no los conocimos. Y dices, qué injusto, porque yo tengo que estar repitiendo los karmas de mi abuelo o los traumas de mi abuela, de mi bisabuela, cuando ni siquiera los conocí, ¿no? No me pidieron permiso. Bueno, pues no es que te pidan permiso, te hayan venido a presentar su paquete de información para que tú lo repitas. Simplemente así estamos hechos, es parte de la información que estamos generando desde lo que nos heredaron en el esperma y el óvulo. Más aparte, todo lo que atraemos de otras dimensiones, eso es otra historia, ¿no? Eso también está demostradísimo científicamente que tenemos información de otras dimensiones y de otras vidas, y no solo del pasado, sino hasta del futuro. Dicen, ¿cómo? Si el futuro todavía no existe, ¿y por qué estamos trayendo información del futuro? Pues porque en esta 3D, en esta vida de esta dimensión, en este plano en el que estamos viviendo o co-creando esta realidad, esta existencia, solamente tenemos percepción del tiempo como pasado, presente y futuro
y que va gradualmente ocurriendo. Cuando afuera de esta tercera dimensión todo está ocurriendo simultáneamente, ahí no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo está ocurriendo en este instante. Por lo tanto, todo lo que yo seré en el futuro, en esta dimensión, en la 3D, afuera de esa tercera dimensión, ya está ocurriendo, ya ocurrió, ya es. Entonces, la energía, como la conocemos, tiene la capacidad de viajar en el tiempo sin tiempo. Entonces está fuera de la tercera dimensión, en una cuarta dimensión, también interconectada con nosotros. Esa otra cuarta dimensión es la que podemos sentir fuera de nuestro cuerpo, la que podemos sentir, por ejemplo, con nuestras manos. Cuando tocamos una mano con la otra y sentimos que entre nuestras palmas hay algo, aunque no lo toquemos, lo podemos sentir. Ya estamos saliendo de la tercera dimensión, que es el espacio, el tiempo y la forma, o lo largo, lo ancho y lo alto, que da volumen a las cosas. Hay esa otra parte que no vemos, que está allí, ya forma parte de la cuarta dimensión. Entonces, nuestros pensamientos telepáticos son de la cuarta dimensión. La energía del Reiki, quienes practican Reiki pueden saber que esa energía ya es parte de la cuarta dimensión. Los pensamientos, los sueños, todo esto está fuera de la tercera dimensión, por lo tanto ya es parte de la cuarta. Pero es parte de nosotros también, aunque creamos que no la percibimos. Estamos interconectados con las demás dimensiones aquí mismo, pero no solo percibimos 3 de ellas, que es lo que les enseñaba en la primera imagen. Un pequeño espectro de esa energía o de esa luz la podemos percibir con los 5 sentidos, pero los que no podemos percibir no significa que no están allí, están fusionados con nosotros, pero no los vemos. Es el caso de las personas que pueden ver entidades, los que dicen que ven fantasmas, o los niños que tienen amigos imaginarios. Bueno, no son imaginarios, en realidad están en otra dimensión, pero ellos tienen esa capacidad de pasar, de ver más allá de la tercera dimensión. Se dice que estamos hechos para poder ver en todas las dimensiones, desde que nacemos hasta los 7 años aproximadamente. Después de esos 7 años comenzamos a negar las otras dimensiones y nos quedamos estancados en solo las 3 dimensiones que podemos percibir. Pero, como les decía, no significa que no estén ahí, que no las queramos ver, no queramos reconocerlas, no significa que no están. Entonces, sabemos de muchos niños, está documentado además, por ahí pueden investigar, cuántos niños recuerdan sus vidas pasadas. Cuando yo eso lo hacíamos mucho con mis hijos. Me acuerdo que mi hermana una vez le preguntó a una de mis hijas y contestó con demasiada naturalidad. Estaba chiquita, no sé, de unos 3 años, y le dijo: Jimena, ¿tú qué fuiste cuando eras grande? Y Jimena contestó, no sé ni qué contestó, pero su respuesta nos dejó a todos como de, ¿qué onda? ¿De qué está hablando? Si la pregunta era así como rara, ¿no? Un adulto diría, ¿qué me estás preguntando? No tiene sentido tu pregunta. Como que qué fui cuando era grande, si soy pequeño, ¿no? O si era un niño, ¿cómo te va a decir que cuando era grande si aún no crece? En fin, ella contestó con mucha naturalidad que había sido algo. Entonces, cuando tú le preguntas a un niño pequeño qué fue en otra vida, tal vez te lo pueda decir. Yo he tenido casos de niños a los que les he preguntado cosas específicas de cuando estaban en el vientre de su madre y lo saben. Sabían, sin estar fuera, por ejemplo, los rasgos del médico, que el ginecólogo de su mamá, sin haberlo conocido nunca, podían describir lugares a los que fueron dentro del vientre de su mamá y podían percibir esas otras dimensiones que aparentemente no son percibibles y lo eran. Entonces, los otros sentidos que están, por ejemplo, en el tercer ojo, nos hacen ver más allá de la tercera dimensión, la cuarta, la quinta y todas las demás dimensiones, que son como 11.
Después veremos en otra clase las multidimensionalidades del ser y cómo es que podemos viajar en ellas y percibir otras cosas fuera de estas tres que ya conocemos. Entonces, la gente que se enfoca mucho en lo racional, en lo que solo puede ver, sentir y oler, le cuesta trabajo aceptar que la energía existe, que la magia existe, que la energía, más allá de la energía eléctrica que ya conocen, es posible de otras maneras o que tiene otras funciones. Manejar nuestra energía con este conocimiento nos hace saber los alcances que podemos tener. Entonces, por eso es que es posible una terapia como la de Yuen, donde sin tocarnos, sin conocer su historia, sin saber quiénes fueron ni quiénes serán, sino qué están viviendo en este momento presente, podemos cambiar, modificar su realidad, alterando con esa información su campo informativo, su campo electromagnético. Porque es posible hacer cambios en tu vida con esta información, porque si tú vas a todas las instancias que te representan, puedes modificarlo todo. Decíamos que todo en esta tercera dimensión aparece separado, es una ilusión, que la luz que es blanca se separó en 7 colores, ¿sí? Pero si yo sé que es blanca en su origen, cuando yo analizo el color rojo, sé que al inicio, era blanca, porque estaba combinada con los demás colores que no veo. Entonces, es lo mismo con la información que tú me das, yo puedo deducir, saber qué información tienes oculta para poder modificarla en tu macro y en tu microcuerpo. ¿Cuál es nuestro macro y nuestro microcuerpo? Vamos a ver, bueno, aquí veamos que este sería más o menos nuestro campo electromagnético. El huevo que se ve aquí es como una burbuja que contiene toda la información, como les decía, ahí se puede apreciar, por ejemplo, con las cámaras Kirlian. Alguien se ha tomado una foto con la cámara Kirlian, donde se puede ver el aura, el color de su aura. Bueno, pues estas cámaras pueden tomar fotografías de esta energía y pueden ver de qué color es el aura y saber en qué frecuencia estamos vibrando. Permítanme. Entonces, estos, como les decía, son los 7 chakras, pero acá hay otros 2 que no se ven y que tienen información muy importante sobre nosotros y eso lo veremos después. Bueno, entonces, este es nuestro macro y nuestro microcuerpo combinados. Vamos a ver que tenemos el macrocuerpo y el microcuerpo. Aquí en Método Yuen, esta es una tabla de Yuen que después les voy a compartir, lo vamos a aprender a manejar. Está el macrocuerpo y el microcuerpo. Nuestro macrocuerpo está compuesto por lo que sí vemos y sí tocamos, que es la estructura. La estructura son los huesos, el esqueleto. Tenemos los sistemas. ¿Saben cuáles son los sistemas, no? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema, todos los sistemas. Los órganos, tenemos las células y los tejidos. Este es nuestro macrocuerpo. Y cuando hacemos correcciones con el método Yuen, mencionamos el macrocuerpo para que todo aquello que está en nuestro campo electromagnético afectándonos, bloqueándonos, lo podamos modificar en todas sus escalas, en todas sus áreas, para que pueda ser integral la corrección. Si yo solo quito de la estructura, por ejemplo, alguien que sufrió una fractura de un hueso, vamos a suponer que se cayó porque
tenía mucho miedo a avanzar en la vida, sentía que su mundo se desmoronaba, tiene una quiebra económica y entonces sufre una caída y se rompe el sacro. ¿Mm? Eso es un caso real, se lo estoy describiendo de alguien que le pasó eso. Tiene una quiebra económica, este chico, es un muchacho, bueno, tan muchacho, cuarentón, se cae después de recibir la noticia de que iba a tener que cerrar su empresa porque definitivamente no había cómo salvarla. Al sufrir esta caída yo le hago correcciones, pero no solamente se las hago al problema que estaba sufriendo, que era lo económico. Vamos al cuerpo y también yo no soy ¿cómo se llaman estos que arreglan huesos? Un médico ortopedista, ¿no? Yo no soy un cirujano ortopedista. Yo no le corregí la fractura como tal. Para eso estaba el especialista y sin embargo pude hacerle correcciones a sus huesos en la estructura, pero también lo hice en su microcuerpo y lo hice en la parte económica con otras tablas que vamos a ver aquí, donde por ejemplo el empleo, se pierde el negocio, el empleo, afecta todo esto. Después aquí se siente con esclavitud porque el dinero falta, etcétera. Todo esto es una relación de muchas partes que están teniendo una repercusión física también. Entonces, vemos que todo está correlacionado energéticamente desde la parte más densa, que fue su hueso físico, hasta la parte más sutil, que eran sus pensamientos y que eran los karmas que él traía de que a la misma edad su papá había sufrido una quiebra semejante. Y después analizando, recuerda que a su papá platicaba que su abuelo le había sucedido lo mismo. Entonces, es la repetición de información y de karmas que están allí guardados en nuestro campo electromagnético, dándonos una realidad externa que está teniendo mensajes muy claros, pero que hay que resolver en todas las capas, ¿de acuerdo? Ajá, Marisa, a tu mami la ayudamos con un poco de yuen y ella también tuvo fractura del pubis. Entonces, bueno, ella tenía también otros problemas por allí relacionados con la autoestima y con muchas otras formas de quebrarse en el centro, como sentir que ya todo está débil en su soporte de vida. La estructura ósea significa soporte, fuerza, energía, sustento. Entonces, aunque su hueso físico esté fracturado, representa en las demás capas energéticas, desde la más densa hasta la más sutil, muchas otras cosas y tienen relación unas con otras digamos, en el mismo campo. Entonces, por eso se somatiza un pensamiento repetitivo, 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 que se vuelve un resentimiento, que ya es una emoción que es tangible, que se siente, que es menos sutil porque está allí, ya la puedes sentir, se vuelve después una situación densa, o sea, una fractura, ¿no? Una enfermedad, una cosa somatizada. Entonces vamos viendo cómo va escalando la energía de ser sutil desde un pensamiento de yo no valgo, por lo tanto mi vida tampoco vale, no hay dinero, no hay economía, no hay sustento, eso también ya es tangible, ya es menos sutil, y después se vuelve algo más denso, una enfermedad, algo más tangible, más sólido. Entonces la energía escala a diferentes niveles, representaciones, desde la más sutil hasta la más densa. Por eso cuando yo les digo, cuando algo te está dando un mensaje, te está avisando, está haciendo ruido en la cabeza, te está hablando en tono bajito, todavía está usando un mensaje sutil para avisarte que algo lo tienes que corregir. Si no le haces caso, después te va a golpear. Y cuando te golpea, ya sientes, ¿no? Ya sientes algo. Y si no reaccionas, no cambias la situación,
la energía va a escalar hasta tirarte, hasta enfermarte. Si no haces caso de los mensajes, va aumentando la densidad hasta que un día te mueres. Entonces, ¿en qué nivel queremos aprender? ¿En qué nivel queremos corregir? ¿Hasta qué nivel queremos llevar nuestras energías y nuestras informaciones para solucionarlas, para cambiarlas y para mejorar nuestra vida? Esa pregunta nos la tenemos que hacer, porque siempre tenemos la libertad de decir, pues no quiero entender, me voy a morir con esa necedad y tengo la oportunidad en otra vida de aprender de otra manera. Entonces, cuando venimos con más karmas todavía, porque en las vidas anteriores no quise entender, no quise cambiar y tengo más chamba todavía para la siguiente vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo corregimos de una vez o nos llevamos la tarea para después? Y siempre en aumento, ¿no? Esa es la energía escalar, la que va cambiando de nivel y se va intensificando, se va volviendo un vórtice cada vez más intenso, más fuerte, para enseñarnos algo, para mostrarnos algo. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, cómo manejar nuestra energía para poderla corregir, conducir, para poderla volver asertiva en nuestra vida, funcional. Lupita nos cuenta que ella se tomó una foto y no podían salir blanca. Bueno, pues porque a lo mejor tu aura era muy blanca, no había colores en ese momento. Es una aura muy blanca, es una aura muy limpia, muy bonita. Entonces depende en qué estado de ánimo estabas. Tal vez estabas muy neutral cuando te tomaron esa foto y por eso no se veía ningún color, ¿no? No sabemos. Pero sí, hay muchas formas de representación de la energía. Ok, entonces lo que empezamos por detectar que estamos teniendo como energía sutil a cuidar son nuestros pensamientos. Por ahí empieza todo. Antes de convertirse en realidad tuvo que ser un pensamiento. Toda la energía sutil se vuelve densa, se empieza a crear desde el pensamiento. Entonces, ya les había puesto el ejemplo en alguna otra ocasión de que el diseño de un vaso, ¿no? Antes de ser este vaso, primero fue el pensamiento de alguien. Alguien lo pensó, lo tuvo en su cabeza y dijo, lo voy a volver realidad. Quiero diseñar un vaso con estas dimensiones, estos colores, estas funciones, esta utilidad, que tenga tapa, que tenga un orificio, no sé, que le quepa tantos mililitros de agua, que tenga tal color, etcétera, tal material. Antes de poder ser energía densa, tuvo que ser energía sutil, o sea, un pensamiento. Después una palabra, después un boceto, después una realidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como tendríamos que aprender a dirigir nuestra energía, a identificar la cantidad de pensamientos negativos que tengo, que son los que están generando mi realidad actual. Entonces nos quejamos porque la realidad es pésima, pero no nos damos cuenta de que la estamos creando desde toda la información que estamos detonando con pensamientos. La información está ahí guardada en nuestro ADN, en nuestros chakras, en estos centros energéticos hay información y hay funciones. Entonces vamos a aprender después cómo es que se guardan ahí esas informaciones y cómo podemos limpiarlas. Ok, hasta ahora, dudas, preguntas. ¿Queda claro qué es la energía? Nadie habla, nadie habla. Bueno. El microcuerpo, cierto, ya no les dije. El microcuerpo es
Pues las moléculas, átomos y partículas cuánticas. Me lo han oído repetir cuando hago correcciones, ¿se acuerdan? El microcuerpo es los átomos, moléculas y partículas cuánticas. ¿Y qué son las partículas cuánticas? Los paquetes de energía o quantums. Por eso se llama energía cuántica o física cuántica, mecánica cuántica, porque se refiere al funcionamiento de esa información, de esos paquetes de energía que contienen información. Antes lo más pequeño que se había descubierto era el átomo, ¿no? Después se descubrió que el átomo no era la partícula más pequeña, que un átomo contenía esos paquetes de energía y esa gran parte de vacío que creían que no era nada y que sí es, que es mucho de lo que ya les expliqué que no vemos, pero que está allí. Entonces, están estudiando el comportamiento de ese paquete de energía que aparentemente es nada y que es todo al mismo tiempo. Entonces, se sabe, ya lo veremos en la clase de física cuántica, como el observador, que es el que determina la forma de esa energía, de esos paquetes de energía, influye para que nosotros modifiquemos nuestra realidad de acuerdo a lo que les acabo de decir. Nuestros pensamientos, que es la energía más sutil, la de menos vibración. Entonces, la energía de más alta vibración es la que es más densa. La energía de menor vibración es la más sutil. Por aquí lo vimos en el primer cuadro, cómo vibra la energía. Acá está. Si se fijan, la onda que dibuja la energía sutil es más separada, tiene menos velocidad o menos frecuencia. La energía más densa es la que vibra más rápido, que es la de las cosas más sólidas. Pero aún las más sólidas pueden parecer no visibles, no perceptibles a nuestros ojos. Entonces, lo que creemos que no se ve puede parecer invisible, lo que es todavía más denso. Entonces, bueno, es muy sencillo de explicar, pero complejo de ver cuando ya lo estamos viviendo. Entonces, esos son el macrocuerpo es la estructura ósea que les decía, los sistemas, órganos, células y tejidos. Y las partículas cuánticas, átomos y moléculas son el microcuerpo. ¿Cómo influenciamos en todo eso? Ya vamos a ver cuando veamos el método Yuen, cómo todas estas tablitas, todas estas figuras geométricas, todas estas listas nos van a servir para modificar el campo cuántico área por área, cosa por cosa. Todo tiene una repercusión en mayor o en menor escala. Y si vamos de lo menor al mayor, vamos a corregir todo. Si yo voy a corregir todas mis células desde la más pequeñita partícula de mi cuerpo, corrijo todo. Corrijo afuera y corrijo adentro. Entonces, no podemos solo corregir el hueso, como les ponía el ejemplo de la fractura, sino corrijo también qué generó esa fractura. Fue un pensamiento, una emoción, una repetición de un programa que estaba allí, o sea, información, paquetes de energía que ya traía esta persona guardado en su ADN. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo a descubrir y a modificar con las siguientes clases. Ok, pues quiero ver quién anda por aquí. De los que es la primera vez que se conectan con nosotros, ¿qué les está pareciendo esto? ¿Cómo ven la clase? ¿Ya lo sabían? ¿Tienen dudas? ¿Curiosidad por saber más? Coméntenme algo, por favor. Ah, Gaby, tenías una duda, perdón, no te vi. Dime, ¿cuál es tu duda? Hola, Roxana. Hola, Sí, Gaby. sí.
espero no estar repitiendo algo que ya hayas dicho porque a lo mejor me distraje, Sí. pero mencionaste acerca de la energía sutil, que es el pensamiento. Ujú. Entonces, bueno, en realidad son dos dudas. Cuando es positivo, ¿tiene otra densidad? ¿O cuando es positivo, tiene otra densidad? Y decías que se va volviendo palabras y luego es como, bueno, vamos, se emite. Entonces, lo que hace la mente es emitir energía a través del pensamiento. ¿Esa energía al final de cuentas? Digo, Exactamente. esa es la duda, sí. Sí, sí, sí. Un pensamiento tiene tanto poder como un golpe, como algo Mm, sólido. Un pensamiento, lo hemos hecho en algunos cursos que hemos hecho presenciales, donde, por ejemplo, cuando hicimos algún ejercicio donde les pedía, claro, yo cuidando, protegiendo en todo momento el campo energético de la persona. Pedimos que alguien del grupo se prestara para este experimento. Algunos de ustedes ya estuvieron en ese curso, ahorita a ver si alguien lo quiere compartir. Mm, Se ponía esta persona en medio y yo les pedía con un péndulo en la mano, si conocen los péndulos, hay ya después también les explicaré la radiestesia. Este péndulo yo lo ponía sobre la cabeza de la persona a la que todos iban a emitirle un pensamiento negativo. Yo les pedí que sin decirlo, solo pensaran en lo más negativo que podían pensar de esa persona en ese momento. Yo en todo momento estuve controlando la situación, porque si lo hacemos así nomás, podemos hacer mucho daño. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Entonces yo le puse el péndulo a esta persona en la cabeza y cuando las personas sin decir nada, solo mirándola, es más, ni mirándola, quien quiso voltear a verla lo hacía y el que no solo mentalmente, emitió un pensamiento negativo, el péndulo comenzó a moverse para el lado negativo. Después mm, yo les pedí que hicieran lo mismo, pero a la inversa, que emitieran pensamientos de perdón, le pidieran perdón por lo que habían pensado mal de esa persona, que emitieran pensamientos positivos sobre esa persona, y entonces el péndulo empezó a girar hacia el lado contrario, en positivo. Y eso lo vieron todos, ¿no? Y se siente. La persona experimentó cuando sintió que todo el mundo pensaba negativamente sobre esa persona, estaba sudando, sentía que le subía la energía, empezó a tener sensaciones molestas, empezó a sentirse enojada, ¿no? Y cuando empezaron a hacer lo contrario, esa persona se sintió en paz, tranquila, relajada. Entonces es algo que se mm. puede experimentar todo el tiempo, lo hacemos todo el tiempo. Es como cuando de pronto Sí. en la calle llegas o vienes de algún lugar y hay mucha gente y a lo mejor quien te recibió allí te recibió con un mal pensamiento y pensó, ay, esta persona, ¿qué onda? ¿No? Tienes algún pensamiento negativo y sientes el golpe de energía y dices, uy, qué pesado está el ambiente. Porque seguramente esas personas no es necesariamente están pensando mal de mí, pero tienen pensamientos negativos y entonces yo lo siento. Se percibe, el campo electromagnético es sabio y lo sabemos, siempre lo sentimos, pero a veces lo ignoramos o queremos encontrarle otro tipo de explicaciones. Entonces, cuando Mm. deja de ser sutil, se vuelve un poquito más denso y se vuelve una emoción, una sensación, y después se puede somatizar a un problema grave, tanto positivo como negativo. Tiene una repercusión importante en nosotros. Lo negativo, pues ya sabemos, pueden ser enfermedades, emociones pues pesadas, negativas. Y cuando es algo positivo, pues se vuelve una realidad agradable. Vemos un entorno positivo, se nos abre la abundancia, tenemos salud, todo sale bien, los caminos se abren, ¿no? Esos son los efectos positivos de las energías sutiles que se van condensando, se van volviendo una realidad densa o tangible. Y Oh, sabemos que, por ejemplo, la emoción más sutil, que es la del amor, vibra en alta frecuencia. Y la emoción más negativa, que es la del miedo o la culpa, vibran, el odio y todas esas vibran en, frecuencias bajas.
o densas, ¿vale? Ok, ok. Es Muchas igual gracias. escala de valores. Gracias, Gaby, a ti. Gracias. A ver, vamos a ver qué preguntas tienen por aquí. Dice Lupita, entonces si está almacenada en nuestros centros lo de nuestros ancestros, ¿cómo me puedo ayudar para que sea mejor para mí esta realidad en tiempo presente? Bueno, hay muchísimas maneras, muchísimas maneras. Una es darse cuenta. El simple hecho de darse cuenta equivale, la frase darse cuenta equivale a conciencia. ¿Qué es conciencia? Es luz. ¿Qué es luz? Como cuando hay un cuarto oscuro y creemos que hay fantasmas y nos da miedo entrar. Perdona, ya. Cuando creemos que hay fantasmas en un cuarto oscuro y de pronto encendemos la luz y vemos que no hay nada, es exactamente con los problemas. Cuando nos damos cuenta de que había un problema y por qué había un problema, desaparece. Así de fácil. Pero a veces necesitamos ayuda para darnos cuenta. Necesitamos que alguien nos guíe porque nos da miedo abrir la puerta y creemos que vamos a ver algo espantoso cuando solo encendiendo la luz desaparece. Entonces, la conciencia es darse cuenta, descubrir que hay un juego allí, una trampa en la que hemos caído nosotros, en la que estoy repitiendo patrones que no me pertenecen por inconsciencia. Es como el que es como un robot, pone el automático y va siguiendo el condicionamiento sin querer darse cuenta. Cuando uno quiere y se da cuenta, desaparece la acción negativa. A veces para eso requerimos ayuda como estas, la de tomar cursos, la de investigar un poco más cómo somos, cómo funcionamos, el de tomar terapia, ¿no? Hay muchas formas, muchas formas para llegar a tomar conciencia de lo que nos está pasando y que desaparezca de ahí. Entonces, lo que nos está sucediendo en el momento presente, eso lo vimos en la clase pasada, en el espejo del momento presente, es lo que me está dando una pauta para solucionarlo. Si me está ocurriendo ahorita algo aparentemente negativo, es porque me está dando la oportunidad de corregirlo. Y si yo me pongo atenta y observo qué me está queriendo decir esta situación, este problema, de dónde viene, por qué yo lo engancho, por qué yo caigo en este programa negativo, es cuando desaparece. Pero si no es suficiente con eso, porque sobrepasa a mi capacidad temporal de ver la luz completa, pido ayuda. Hay muchas maneras entonces de solucionar eso, de corregir los programas de nuestros ancestros. Y tenemos aquí una de las técnicas maravillosas que es la del método Yuen, con las que yo trabajo y tenemos resultados inmediatos a la hora de hacer correcciones, porque es muy rápido. Y lo hacemos quitando de todas las instancias. Por eso cuando ustedes me oyen hacer correcciones, yo digo, ¿no? Quito una memoria por decir algo. Te voy a quitar el karma de tal o cual situación y lo vamos a quitar junto con su efecto acumulado de las experiencias de tus ancestros y descendientes, de esta y de otras vidas, del pasado, presente o futuro, y de esta y de otras dimensiones. Y lo vamos a quitar de tu mente consciente, no consciente, subconsciente. Y lo vamos a quitar también de tu macro y microcuerpo, de todo, tu estructura, tus órganos, sistemas, subsistemas, tejidos, moléculas, átomos, partículas cuánticas y quarks, para que no haya nada que se quede por ahí guardado. Eso es como corregimos. ¿Y por qué corregimos así? Pues porque si solo quitamos de un área, va a seguir haciéndonos daño, va a seguir afectándonos. Y una corrección así tan simple como esta que acabo de mencionar, tiene un efecto inmediato y muy positivo. Se quita el bloqueo. Es como borrar un archivo con virus de tu computadora. Desaparece el daño y funciona tu computadora como debería seguir funcionando. Cuando tienes tantos archivos dañados, pues ya tu computadora se traba, se bloquea y no prende. Nos pasa lo mismo. Ya no funcionamos, nos atoramos y tenemos depresiones muy fuertes o nos enfermamos o nos da un colapso en el que
perdemos la vida inclusive, ¿no? Cuando les dije, como hace rato les dije, no entendimos los avisos sutiles y nos llegan a los avisos ya más densos. Entonces hay que hacer caso a los pequeños avisos para poderlos corregir y hay muchas, muchas formas. Ok, gracias Lupita por tu pregunta. Dice Mari, la energía de seres queridos que ya no están y los sentimos cerca, ¿qué es? Ah, pues porque están en las otras dimensiones que no podemos ver, pero que están fusionadas con esta. Entonces acuérdense que fuera de la tercera dimensión todo está ocurriendo simultáneamente. Tanto el tiempo, el espacio y la forma están ocurriendo aquí mismo, solo que nuestra capacidad humana, biológica, solamente ve en 3 dimensiones. Pero tenemos una percepción a las demás dimensiones desde los otros centros. Entonces, el tercer ojo nos puede ayudar a percibir sensaciones, imágenes o símbolos o cosas muy claras de otras dimensiones. Como les decía, es el caso de la gente que puede ver espíritus o puede ver a personas que ya fallecieron o los niños que pueden ver a sus amiguitos imaginarios que son otros niños de otras dimensiones y que están interactuando con nosotros, pero no los vemos. La energía del Reiki, cuando damos Reiki, estamos sintiendo y emitiendo una energía que está en una cuarta dimensión y está aquí simultáneamente con nosotros. Entonces, sí podemos ver, percibir a alguien que ya no está en este plano físico, que falleció, que ya no tiene el cuerpo físico, la parte energética más densa de su existencia ya no está, pero esa persona está viajando en otro plano y se puede manifestar ante nosotros a través de sueños, de percepciones reales que podemos percibir a esa persona, a veces sus olores. Cuando alguien falleció, podemos percibir su olor por varios días, presencia, sentirla, porque está allí. Sí se puede, es totalmente posible. ¿Sí, Mari? ¿Aclaré tu duda? Más o menos. Ok, vamos a comprender un poquito más cuando veamos las otras dimensiones. Pero es posible, todo esto es posible. Otra duda, Gaby, ¿o es la misma? ¿No? Ok. Sí. Viviana dice, Rox, ¿qué pasa cuando el malestar es algo constante en las articulaciones? ¿Qué debemos empezar a sanar o a trabajar? Las articulaciones, vamos a buscar la correspondencia con las otras o los otros planos de energía que tienen símbolos semejantes. ¿Qué son las articulaciones? El movimiento que permite la flexibilidad entre una cosa y la otra. Cuando no somos flexibles o nos da miedo cambiar, movernos, ser flexibles para los cambios o las transformaciones o las otras circunstancias o posibilidades de cambio, duelen las articulaciones. Las articulaciones son esa parte en la que somos más flexibles. Si tenemos miedo a movernos, a ser flexibles al cambio, pues hay dolor, hay resistencia. Cuando hay miedo, ¿qué sentimos? ¿Qué experimentamos cuando tenemos miedo? Cuando alguien nos asusta, ¿qué hacemos? Nos paralizamos y ¿qué se nos pasa con las articulaciones? Se nos engarrotan, se nos atoran, ¿no? Entonces, cuando las articulaciones están doliendo o no están siendo flexibles, es que tenemos miedo, mucho miedo al cambio. Esa sería una, así digo, muy genérica, pero tendríamos que ir como al detalle, qué es lo que te está dando miedo. Yo creo que sí sé porque te conozco un poquito y sé de qué se trata esa parte, pero no sé si se trate de ti o de alguien más que tú conozcas. Pero bueno, tener soltura, confianza, ayuda a que las articulaciones no duelen. ¿Okay? Aclaré tu duda, Vivi. Sí, Rox, gracias. Muy bien, Viviana, gracias a ti. Ok, ¿quién más? Carlos Alfredo Ríos, no tengo el gusto, no sé quién es, no te ubico, perdón.
Súper interesante, Rox, ya había tenido la oportunidad de ver una de tus clases. Ay, muchas gracias. Entonces, los pensamientos crean la realidad que vivimos diariamente, totalmente, totalmente. Pero como tenemos conciencia de solo una pequeña parte de nuestros pensamientos, el resto de ellos se vuelven inconscientes, se vuelven una parte desconocida y a la que adjudicamos a los demás, donde les echamos la culpa a los demás de que eso no es mío, yo no sé por qué me pasa, los demás me afectan, los demás complotean contra mí, el mundo no me quiere, qué sé yo, ¿no? Nos ponemos en el plan de víctimas porque no entendemos de qué manera estamos generando pensamientos inconscientes. Y eso es como tendríamos que aprender a conocernos también en esa parte para poder cambiar esa percepción de nosotros mismos y ser responsables de cómo emitimos esos pensamientos y cómo los podemos controlar de manera correcta. Sí, permítame, voy a conectar mi compu, se me volvió a desconectar. Listo. Muy bien, Carlos, pues gracias por estar otra vez con nosotros. No te ubico bien, pero bueno, muchas gracias. Espero haber respondido tu pregunta. Rocío Ramírez, ¿hay áreas específicas que se afectan en relación a los tipos de pensamiento? Sí, les decía del mapa, el mapa del cuerpo. Tenemos en el cuerpo una correspondencia nuevamente, se aplica la ley universal de correspondencia. Decíamos que el lado derecho de nuestro cuerpo corresponde a la energía femenina, no, masculina. Dependiendo de si somos diestros o zurdos o no, ¿no? Digamos que alguien que es diestro, su hemisferio izquierdo controla su lado derecho del cuerpo y viceversa, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, cuando tenemos un pensamiento, por ser muy específicos, no tan específicos, más bien muy genéricos, estamos teniendo pensamientos acerca del dinero. ¿Qué es el dinero? Energía densa, energía masculina, energía de baja frecuencia, no porque sean mala, sino densa, ¿sí? O de energía de polaridad positiva, que no es lo mismo que afirmativa o que buena, ¿ok? Estamos hablando de energía. La polaridad de la energía positiva corresponde a la energía masculina y a nuestro hemisferio izquierdo. Entonces, de nuestro lado derecho estaríamos teniendo, por ejemplo, un mapa de nuestros pensamientos dentro del cuerpo humano, serían como cuando decimos en broma, y es cierto, cuando vamos a recibir dinero y empezamos a sentir como hormigueo en la palma de la mano, ¿sí? Muchos lo decimos, ay, es que voy a recibir dinero. Efectivamente, cuando tenemos una percepción muy sutil de la energía y somos muy intuitivos, posiblemente sí estemos sintiendo que la energía está electromagnetizándose con la densidad del dinero y esté percibiendo que va a recibir dinero o algo que con más valor que lo sutil, ¿de acuerdo? Entonces, el mapa de nuestro cuerpo nos habla. Entonces, cuando tenemos sensaciones, percepciones o estamos somatizando algo en una parte del cuerpo, hay que ver qué correspondencia tiene con las energías para saber desde qué centro estamos generando esa información y qué representa dentro de nuestro cuerpo. Igualmente, si dividimos al cuerpo a la mitad, de abajo hacia arriba, la parte de la cintura para abajo representa la energía femenina y la parte de la energía de la cintura para arriba representa la energía masculina. Entonces, lo mismo, si empezamos a combinar, nos vamos a dar cuenta cuántas, es como los colores, les decía, se empiezan a mezclar, ¿sí? Entonces, resulta que ya tenemos arriba lado izquierdo y lado derecho, masculino y femenino, pero arriba representa lo masculino, entonces
de este lado es masculino, masculino, y de este lado es masculino, femenino. ¿Me explico? Ya estamos mezclando. Y así sucesivamente vamos dividiendo y vamos mezclando y vamos mezclando y vamos combinando. Y de pronto tenemos una combinación muy diversa de energías que tienen significados muy particulares y muy complejos. Es por eso que cuando hacemos una corrección vamos a tantos puntos de correspondencia, de relación, de semejanza, para poder quitarlo de todas las partes posibles en nuestro cuerpo físico y no físico. ¿Quedó claro, Rocío, o te hice más bolas? ¿Estás por allí, Rocío? Sí, Rox, muchas gracias. Okay. Yo creo que ahora nada más hay que abundar sobre los significados de los que hablas. Yo creo que habrá algún material para que aterricemos más sobre eso, ¿no? Sí, les voy a dar un diccionario de todo eso. Les voy a dar, no coman ansias. Ustedes, miren, les digo, unos me quieren llevar bien rápido y otros me dicen, párale, porque vas muy rápido. Sí, tú eres de las que quiere más rápido, igual que Vero, la de Francia, que ya se me estaba arrepintiendo y después me dijo, no, siempre sí quiero porque ya sé que quieren velocidad, pero ténganme paciencia, porque algunos se me están atorando por allí, por lo contrario, me dicen que voy muy rápido, pero bueno, los gracias, que más rápido, pídanme material y yo les comparto con mucho gusto para que no se me desesperen por ahí. Sí, les voy a dar unos diccionarios de correspondencias de los significados de las enfermedades y otras cosas, ¿vale? Mil gracias, Rox. Con mucho gusto, Rocío. Mari, ¿cómo das paz y cómo les das paz o luz a los seres que ya fallecieron, supongo me estás preguntando? Pues así, a veces, no sé si recuerdan una de las clases, no sé si fue Carlos, Alfredo, no recuerdo si fuiste tú, que en alguna de las clases que hemos dado, donde tratamos el tema de la esquizofrenia, yo les he comentado que yo no lo considero un padecimiento, un problema, sino una condición o pues sí, una condición distinta. Alguien que puede ver en otras dimensiones con tanta claridad, que puede ver a otros seres y hablar con ellos, tener mucha más clara la comunicación con otras dimensiones, con otros seres como los que les comentábamos, que ya gente que ha fallecido y que está allí, que no puede trascender, no puede volver a la luz, no puede reciclar su energía y regresar en otra persona, en otra presencia, porque tiene problemas sin resolver en el pasado. Entonces se comunica con gente que saben que les puede escuchar y les piden ayuda. Cuando nosotros sentimos, a lo mejor no con tanta claridad, una presencia que no está descansando, que no está pudiendo trascender, le preguntamos así, solo que a veces nos da miedo, pensamos que eso tiene, como es desconocido para nosotros, nos da miedo. Entonces, no hay que tenerle miedo a las entidades de estos seres, no hay que tenerles miedo, son simplemente otras representaciones de nosotros en otras dimensiones, en otras formas. Hay que preguntarles directamente, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si no tenemos la respuesta clara, simplemente enviarles a la luz. Cuando podemos entender las preguntas o las respuestas que nos dan, a veces son muy claros en sus mensajes. Nos dicen exactamente qué es lo que están necesitando para poder seguir, para poder descansar o para poder volver a la energía de la fuente y reciclarse. Entonces, lo primero es no tener miedo y preguntar directamente, ¿cómo te puedo ayudar? A veces nos hablan a través de sueños o nos dan mensajes que si estamos atentos los podemos sentir, podemos saber exactamente qué es lo que me está queriendo decir y decir, ya entendí. Y nos viene una sensación de certeza de ya entendí, ya sé qué quieres y puedo darle solución a esto. Entonces, no tener miedo principalmente para poder comunicarnos y tratar de interpretar qué nos están diciendo. Y siempre es pues enviarlos a la luz, obviamente, aunque no entendamos, pues enviarlos a la luz. ¿De acuerdo? Hay formas, por ejemplo, Ho'oponopono, ¿no? Quitarles karmas, ya van a aprender con esto, pues a lo mejor correcciones
hacemos correcciones a una entidad a la que estamos percibiendo que no está descansando. Es como cuando limpiamos casas embrujadas, ¿no? Cuando sabemos que hay entidades que no están descansando y que están reapareciendo en sus casas o en otros lugares, o que ya tienen, también sabemos que ellos vibran en las mismas frecuencias, altas o bajas. Hay seres de luz y hay seres de oscuridad. Entonces hay que saber identificar si esos seres están vibrando bajo o alto y qué es lo que quieren. A veces tienen apegos a lo material en el mundo, a veces tienen apegos a una emoción no resuelta, no han perdonado, no han sanado alguna situación, tienen mucho apego a lo material y por eso no se pueden ir, en fin, o están necesitando que alguien les perdone o cosas por el estilo. Ok. Rocío, ¿y es posible que todos podamos desarrollar el funcionamiento del tercer ojo solamente? No, todos podemos, todos podemos. A algunos se les complica más que a otros, precisamente por cómo están hechos en su diseño. Entonces hay gente que lo tienen como muy, muy abierto, pero ni siquiera por eso lo usan correctamente, que tienen bloqueado ese sentido, digamos. Y hay quienes no lo tienen definido desde su diseño, pero lo pueden entrenar, ¿no? Si hay maneras, la meditación, la respiración, hay muchísimos ejercicios que te ayudan a sensibilizar el tercer ojo para poder percibir con mayor claridad esos otros mensajes de más allá de la tercera dimensión. Pues sí es posible, Rocío. Gracias, Rox. Sí, Rocío, con gusto. Marisa, Roxy, si la persona no sabe o quiere o no quiere la ayuda, bueno, cuando alguien no quiere ayuda, pues no hay nada que hacer. O sí hay formas de ayudar, pero indirectas. Sabemos, por ejemplo, que con el método Yuen hemos podido ayudar a gente que no nos lo ha solicitado a través de quien lo solicitó en segundo plano. Es como en tu caso, cuando tú me pediste que ayudara a tu mamá, ella ni se enteró, ¿no? Y la pudimos ayudar. Fue algo breve, fue algo leve, pero hicimos algo. Entonces, se puede ayudar con ciertas técnicas, aunque la persona no sepa o no lo pida. Es muy simple. Nosotros alteramos el campo electromagnético de una persona, de cualquier persona, con solo un pensamiento. ¿Qué les acabo de poner de ejemplo? El caso de la persona a la que le emitimos pensamientos negativos y medimos la frecuencia electromagnética con un péndulo. ¿Y qué pasó? Esa persona experimentó sensaciones desagradables, molestas, y la medición con el péndulo fue muy clara. Entonces, si podemos emitir desde un pensamiento negativo y alterar a esa persona electromagnéticamente, también podemos hacerlo como cuando le mandamos bendiciones a alguien. Mi maestra de Yuen nos decía, en vez de andar dando moneditas en la calle a la gente que les pide limosna o bendiciones a todo el mundo, pónganse a hacerles correcciones. Y ella decía, en un semáforo te da tiempo de hacerle correcciones al cuatito que te está limpiando el parabrisas en vez de darle monedas para que se drogue o para que haga no sé qué cosas, ¿no? Entonces sí, es posible ayudar a la gente aunque no quiera con este tipo de técnicas o con pensamientos positivos, así de fácil. Ok. Carlos Alfredo, otra vez. Por otra parte, en el caso de enfermedades como la insuficiencia renal, ¿qué es necesario identificar por ciertos? Charlie, siempre me pasa. Es que yo a ti te conozco como así todo tierno, como Charlie, sí, cierto. Y tu nombre completo me suena así como más rudo, pero bueno. Charlie, ya te ubiqué, perdón. Sí, mira, Charlie, lo que sucede con la insuficiencia renal, teníamos que en la tabla de correspondencias, que los riñones tienen que ver con el plano territorial. Y valga la comparación, pero ¿qué es lo que hacen los perritos para marcar territorio? Orinar, ¿no? En los lugares que creen que son de su pertenencia. Entonces, biológicamente el cuerpo humano representa territorialidad con los riñones. Los riñones, aparte, son el centro del miedo. Cuando alguien tiene insuficiencia renal, está representando mucho miedo, pero terror a perder su espacio vital, su territorio, su autoridad en un lugar,
donde no se le respeta o no se da a respetar como autoridad, o donde siente que él no tiene ninguna validez dentro de ese espacio, pero además tiene un miedo terrible a no ser visto, a no ser aceptado, a no ser reconocido como el dueño de ese espacio. Es como no tener bases sólidas en un solo sitio, sentir que no perteneces a ese lugar y tener mucho, mucho terror, sobre todo miedo. Entonces, hay que identificar esa parte, ¿no? ¿A qué está teniendo miedo y dónde siente que está perdiendo su propio espacio? ¿Dónde siente que no pertenece a ese lugar? iPad 2, eres Alejandro. Alejandro, ¿qué? Alejandro Rey. Hola, por ejemplo, las espinillas, ¿qué significan? En el rostro, la cara es la primera vista hacia los demás, lo que mostramos a los demás, nuestro primer contacto con el exterior. Cuando tenemos imperfecciones en el rostro y las espinillas representan muchísima devaluación de mi persona física, de mi personaje externo, es la cara que doy y cómo la doy. Entonces es un poco como sentir que mi identidad externa no es agradable, es baja autoestima, en pocas palabras. Es tener como una valoración de sí mismo muy baja, y sentir agresión del exterior, como sentir que se te... por ejemplo, en un adolescente es muy común porque están cambiando su rostro en una etapa muy corta, están transformándose de niños a adultos. Entonces, esa etapa de la adolescencia para un adulto, para un chico, para un adolescente, es muy conflictiva, porque es como no saber qué cara tengo, quién soy realmente, es como no encontrar su propia identidad todavía, como sentir que su identidad está devaluada porque quieren ser o parecer lo que no eran, y tener un poco de miedo a mostrarse al exterior, a no tener todavía clara una identidad. Entonces, si no tienen una autoestima fuerte, sólida, les da miedo mostrarse a los demás y mostrar esa transformación donde no saben cómo se ven, quiénes son, qué cara están dando. Que lo explicaré después en otra clase, qué cosa, Eri, ya me perdí. Materiales, voy a compartir lo de los diccionarios, ya se los voy a subir yo creo que en estos días. Le pido a Miguel que me ayude a compartirles ya los diccionarios, tengo varios, para que vean la correspondencia de los síntomas, las enfermedades, qué significan, qué relación tienen con las emociones, con los problemas no resueltos. Ok. Con mucho gusto, chicas. Charlie, muchas gracias por compartir. Okay. Ok, muy bien, Edith. Pues bien, ¿cómo vamos de preguntas? ¿Todo aclarado? ¿Qué les pareció? De los que estaban por primera vez, de los que estuvieron por primera vez, aunque Charlie ya es la segunda vez que nos acompaña en una clase abierta, pues no está dentro del diplomado, pero muchísimas gracias por estar esta vez. Gracias, Lupita, no te ubico. ¿De dónde te conozco o cómo llegaste a esta información? Qué bueno que estás con nosotros. ¿Quién más? Alex. ¿Quién es Alex? Conozco a varios Alex, pero no sé quién de los que conozco eres. Muy bien, pues creo que por hoy sería todo de la clase, y bueno, yo les invitaba a esta clase abierta para los que tengan interés en integrarse a este diplomado. Voy a iniciar nuevamente un grupo nuevo en julio, yo creo que a finales de junio, máximo por ahí principios de julio.
con un grupo nuevo, por si están interesados, si quieren más detalles, pues ya me harían favor de contactarme personalmente. Y quienes quieran compartir esta información, vamos a tener la clase grabada para que la compartan a quien gusten y si están interesados en participar de este diplomado donde vamos a lograr pues aprender más de nosotros y a corregir nuestros problemas y a cambiar la información que tenemos guardada en nuestras células, en nuestras memorias y a entender más qué es lo que somos, cómo ayudarnos, cómo funcionamos. Como les decía al inicio, nuestro instructivo anexo. Y cada uno funciona diferente porque somos todos diferentes, entonces vamos a analizar uno por uno cómo somos y vamos a conocer muchísimo de nosotros mismos durante el proceso de este diplomado. Pues yo espero que estén interesados y nos ayuden a compartir esta información con más personas. Y bueno, pues sin más por el momento, si ustedes no tienen otra pregunta más que hacerme. Ah, ok, Lupita, sí, sí, sí. Pero eres Lupita Villalobos o eres otra Lupita. Ah, Araceli de Aguascalientes, invitada de Alejandro. Muchas gracias, Sara. Sí, pensé que eras otra amiga que también me dijo que iba a entrar. Bienvenidos, pues gracias a los de Aguascalientes que nos hicieron el favor, el honor de acompañarnos hoy. Ya te ubico, es que como hay dos Lupitas y aún así la ubico muy bien, que es Lupita Villalobos, la otra no sé quién es, pero bueno. Marisa, Miguel, ¿cómo hago para verme? Ah, tienes que poner tu video, ¿no? La cámara. Gracias, Gaby, qué bueno que te han gustado todas las clases. Gracias, Berito. Es un placer siempre estar con ustedes en la clase. Y bueno, para los que quieran ir más rápido, me dicen y les mando más tarea para que no se me aburran. Y los que quieren ir más despacito, pues tómensela con calma, que no puedo ir más despacio que de lo que ya voy, pero pues yo les he dicho, esto es como un collage. Traten de tomar lo más posible lo que les guste, lo que les haga sentido. Lo demás, suéltenlo, ya llegará cuando tenga que regresar. La información va a estar allí. Y a mí me pasó cuando empezaba con todo esto, hubo un año en que tuve una obsesión por aprender, donde de 200 libros que conseguí para leer, pude leer solo 40 y yo quería leer los 200. No pude, pero poco a poco, cuando ha sido necesario, he podido recurrir a esa información. Otras cosas ya las sabemos, solamente tenemos que confiar en eso y despertar la memoria de que está allí, el conocimiento está allí. Todo esto que estamos haciendo hoy es solo recordarlo, es solo detonar el archivo, abrir el archivo que está guardado en ustedes del conocimiento, porque ya lo saben, solo es cuestión de recordarlo, ¿sí? Entonces, ya llegará lo que tenga que llegar para cada uno de nosotros, en mayor o en menor proporción. Esa será la cantidad correcta para nosotros. Entonces, pues, muchísimas gracias, les mando besos, bendiciones, estamos en contacto la próxima semana, otra vez, para ver un nuevo tema. Ya estamos muy cerquita de empezar a ver el diseño humano, todavía me faltan algunas clases, pero el diseño humano se va a llevar fácil unas 10 sesiones, solo diseño humano, así que ya las voy a empezar a presionar. Si dicen que está lento esto, van a ver lo que es velocidad e intensidad. Bueno, pues vale. Besitos a todos, los quiero. Muchísimas gracias. Compartan esta información a quien quieran. Gracias. Gracias, Miguel, por tu ayuda y por tu apoyo. Sin ti no sé lo que haría. No, aquí estamos, Raz, claro que sí. Gracias. Entonces, te paso las imágenes para que me hagas favor de subirlas a la página. Sí, Y las yo tengo. me subo ahí a la plataforma. Perfecto.
Y los que tengan duda, nuevamente me vuelvo a encontrar con quienes por pena, por desidia, por qué sé yo, no preguntan cómo entrar a la plataforma. Algunos me dicen, es que no sé, no puedo, perdí mi contraseña o no sé qué pasó. Bueno, ya les dije que Miguel no muerde, él les puede ayudar. Pregúntenle hasta que puedan entrar. Ahí está toda la información, están todos los videos desde el primero hasta el de hoy. Bueno, el de hoy no, todavía no lo subimos, pero ya va a estar. Y todo el material que les he compartido, así que consúltenlo, por favor. ¿Vale? Bueno, Claro. ahora sí. Chao. Hasta Bye. luego. Gracias. A ustedes.